Hola, bendiciones. Bienvenidos sean todos ustedes a este curso de cómo leer y estudiar la Biblia con provecho. Este curso contiene una enseñanza que es esencial para el buen desarrollo de una relación saludable con el Señor, ya que esta relación está basada en la palabra de Dios. En consecuencia, si no conocemos bien la palabra de Dios, no vamos a conocer bien al Señor. Y si no entendemos bien las escrituras, pues no vamos a entender el propósito que tiene Dios para con nosotros aquí en la tierra. La meta es tener un fundamento fuerte y sólido en el conocimiento bíblico y en la sana doctrina. Buscar siempre el crecimiento espiritual del creyente. Vamos a hacer un estudio o a estudiar la Biblia de manera metódica, profunda y práctica. Y ojalá interesante para que usted busque vivir realmente conforme a sus principios. Crear en nuestro corazón un profundo deseo de establecerse en la fe y en la sana doctrina, para que pueda crecer Cristo en nosotros. Así llegar a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, fuertes y sólidos en nuestra fe, que no se mueve por los vientos de doctrinas erradas, como está sucediendo hoy en nuestros días. Dice las escrituras en el libro de Efesios capítulo 4, del 11 al 14, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un buen fundamento bíblico nos va a evitar el ser engañados por estratagemas o por artimañas, para que no sigamos siendo como niños, que fluctuamos y que podemos ser arrastrados o llevados por cualquier viento de doctrina errada, equivocada, sino que por el contrario nos afirmemos en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y tengamos ese crecimiento hasta la estatura y la altura de ese varón perfecto. Esa es la idea. Definitivamente el perfeccionar a los santos, a los creyentes, a los hijos de Dios, dotarlos de crecimiento espiritual para que lleguemos a ser realmente las personas que Dios desea que nosotros seamos. En el capítulo número 1 de este curso vamos a mirar cuáles son los requisitos para poder llevar una lectura y un estudio de la palabra con provecho. Y vamos a mirar el primer requisito. Definitivamente se trata de la disponibilidad de nuestro corazón para aprender. El primer requisito para nosotros tener una lectura, un estudio de la Biblia con provecho es tener una buena actitud en nuestro corazón con respecto a las escrituras. Acercarnos a ellas con la actitud correcta. Dice Lucas capítulo 24-25. Entonces él les dijo, el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjese que el Señor Jesús no les está llamando la atención por la falta de inteligencia o quizás por la falta del conocimiento. Les está llamando la atención por una actitud de corazón que les impide el creer en los profetas. Una correcta actitud en nuestro corazón nos va a permitir creer en las escrituras y creer que las escrituras efectivamente son la palabra de Dios. Debemos tener una actitud correcta hacia la lectura, hacia el estudio de la palabra, porque entre otras cosas, ¿quién es el que nos la enseña?
Ojo con esto. ¿Quién es el que verdaderamente nos debe ayudar, enseñar, dirigir, guiar en esta lectura y en este estudio de la palabra? Dice Juan capítulo 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La intervención ¿de quién? Del Espíritu Santo es indispensable en la lectura y en el estudio de la palabra, porque es Él el que ha sido encargado para que nos enseñe todas las cosas y aún no las recuerde después de enseñarlas. Es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, quien nos enseña la Biblia. Luego debemos tener una actitud correcta para que Él intervenga en nuestra lectura y estudio de la palabra de Dios. En Juan capítulo 16, verso 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en Juan 17, 17, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, puesto que es el Espíritu Santo quien nos enseña la Biblia, nuestro aprendizaje depende necesariamente de nuestra buena actitud. No de la aptitud, sino de la actitud. No es la inteligencia ni el conocimiento, sino la actitud de nuestro corazón lo que nos va a permitir esa comprensión de la palabra de Dios y el que el Espíritu Santo nos la enseñe. Una disposición para creer que todo lo que dice la Biblia lo ha escrito Dios. Un corazón dispuesto para creer que todo lo que Dios dice en la Biblia es verdad. Y quiero y deseo obedecerlo. Es por esto que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino como con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay un mensaje general en las Escrituras, en la Biblia, que cualquier persona puede llegar a entender, cristiana o no cristiana. Realmente la Biblia no es un libro difícil de entender en sentido general. No obstante, hay una profundidad en las Escrituras que no toda persona puede llegar a ver o a conocer, porque la Biblia es tan profunda como su propio autor. Es tan ilimitada como su propio autor. Nunca podremos llegar a tocar fondo en el conocimiento de la Biblia, pues es tan inmensa, tan profunda y tan ilimitada como nuestro Padre Celestial. Es un libro infinito como su autor, profundo como su autor, ilimitado como su autor. Si el hombre pudiera entender todo lo que dice la Biblia, Dios dejaría de ser Dios. Por eso, si queremos estudiar o escudriñar las profundidades de Dios, del libro de Dios, tenemos que acercarnos a Él con una actitud correcta, con un corazón humilde, sencillo, dispuestos a aprender. Isaías 66, 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Recordemos que en el Sermón del Monte, Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Es la actitud del corazón, y esa actitud de nuestro corazón comienza cuando entendemos que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. Es la palabra de Dios, un libro inspirado y preservado por el mismo Dios, perfecto en todo sentido y por lo tanto la autoridad completa en todas las áreas de la vida del ser humano. Necesitamos entender que nos debemos acercar a las Escrituras, a la Biblia, con una actitud
correcta, con una actitud de sumisión, pues la Biblia es la autoridad final que juzga a toda criatura. No que nosotros la juzguemos a ella, es ella quien nos juzga. No señalándole nosotros errores, que no los tiene, sino ella mostrándonos tal y como somos. Pablo le escribe a los Hebreos, capítulo 4, verso 2, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire que la Biblia dice que es palabra viva y eficaz. Es decir, nosotros cuando leemos la Biblia, es como si entráramos a la misma presencia de Dios. Y debemos hacerlo con una actitud de humildad y sumisión absoluta. En segundo lugar, acercarnos como niños, con un corazón dispuesto a aprender, a ser enseñados a través de las Escrituras, entendiendo que no lo sabemos todo, ni lo podremos llegar a saberlo todo. Realmente en la teología no se sabe absolutamente nada. Recordemos que la Biblia es tan profunda como su autor. Mateo capítulo 11, 25. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. 1 Corintios 8, 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esto está claro. Nos debemos acercar a las Escrituras con un corazón dispuesto, humilde, sumiso, como niños que necesitamos aprender con la humildad de no creer saberlo todo, sino por el contrario, estar dispuestos a dejarnos enseñar a través de las Escrituras. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Lucas 23, del 6 al 9. Herodes se le acercó al Señor Jesús con una actitud equivocada, porque quería que hiciera alguna señal. No era una actitud correcta. Y como no tenía una actitud correcta en su corazón, dice la Escritura que Jesús no le habló absolutamente nada. No podemos llegar a la Biblia con una actitud ligera, con una actitud frívola, solo por el interés de aprender o de conocer algo. Haríamos demasiadas preguntas como Herodes, pero no obtendríamos ninguna respuesta, a no ser que nos acerquemos con la actitud correcta. Primera de Corintios capítulo 2, 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire que dice que el hombre natural, la persona que entiende la palabra de Dios, es aquella persona que quiere aprender de ella, que desea aprender de ella y aprender para crecer en su relación con Cristo Jesús. El hombre natural, tanto el inconverso como el cristiano carnal, no desea esto, y como no lo desea, no mantiene una buena actitud. En tercer lugar, nos debemos acercar a la Biblia no solo pensando en nosotros mismos, sino también pensando en las necesidades de las demás personas. En ese sentido, debemos ser como Esdras. En el Antiguo Testamento, él había preparado su corazón para tres cosas. Dice Esdras capítulo 7, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Debemos preparar primero nuestro corazón para inquirir, para estudiar la ley de Dios, la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, estudiarlas. En segundo lugar, preparar nuestro corazón y disponer nuestro corazón
para poner por obra la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios. Vivir conforme hemos aprendido de la palabra de Dios. Pero además de ello, el compartírselo a las demás personas. El transmitir las buenas noticias a las personas que no las conocen. El conocimiento sin amor es vano. Es decir, enseñar lo que hemos aprendido por amor a nuestro prójimo, entendiendo de la necesidad que tienen ellos de lo que nosotros también hemos aprendido. Inquirir en la ley de Jehová para poner por obra lo aprendido y para enseñárselo a las demás personas. Si uno se acerca con una actitud correcta, Dios le enseña. Nunca podemos llegar a pensar que no podemos entender la palabra de Dios como aquel o como aquella, sino por el contrario, somos enseñados por el mismo Espíritu. Quizás lo que nos ha hecho falta es una actitud correcta para acercarnos a las Escrituras, leerla y estudiarla. Acerquémonos a la Biblia con un corazón sencillo, humilde, sumiso, listos para aprender, para obedecer y para compartir con las demás personas. Hasta aquí hemos llegado en nuestra primera lección. Quiero dejarles algunas preguntas que espero que respondan en los comentarios del video. Agréguese al curso, comparta este link, dele un me gusta, suscríbase a nuestro canal y active la campanita. Primera pregunta. Nuestro aprendizaje de la Biblia depende principalmente de ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que dice la Biblia? Segunda, ¿cuál debe ser nuestra actitud como estudiantes de la Escritura? Y respalde su respuesta con una referencia bíblica. Tercero, la buena actitud del estudiante de la Escritura consta de 3 cosas básicas y generales. ¿Cuáles son? A. Empieza con la aceptación de la Biblia como. B. Tiene que ver con acercarse a la Biblia como. Y C. Tiene que ver con acercarse a la Biblia pensando en. Hasta aquí la primera lección de este curso de leer y estudiar la Biblia con provecho. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes y que la podamos compartir con nuestros seres queridos y contactos. No se les olvide, el próximo martes estaremos en la segunda lección de este curso o de este estudio. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Chao.